Bienvenidos a Salud y Farmacia, una iniciativa del consultorio farmacéutico GTM. En breve daremos inicio a esta charla. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal a todos los que se conectan en un en vivo más de Salud y Farmacia del consultorio farmacéutico GTM? Muchísimas gracias a todos los que en estos meses nos están siguiendo. Hoy tengo el honor y el agrado de presentarles a un gran amigo, un gran farmacéutico, empresario, una persona visionaria y con un corazón enorme, el doctor Javier León Chavarría. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido a este espacio de Salud y Farmacia. Hola doctor, un gusto saludarlo. Honor a mí por estar en este espacio y compartiendo con ustedes un poquito de toda la información que vamos a generar el día de hoy con lo que vamos a hablar. Claro, muchas gracias. Eh, es importante, hemos venido hablando en las últimas semanas y en los últimos meses sobre la atención farmacéutica y los servicios que los profesionales en farmacia podemos brindarle más allá de la dispensación de un medicamento. Yo creo que el farmacéutico y la sociedad está demandando que el farmacéutico tenga un abanico de posibilidades de servicios con una visión a nivel asistencial. Hoy, aunque no es en lo único que se desarrolla el doctor Javier León, pero uno de los temas que fuertemente ha venido trabajando en los últimos años es en el cuidado paliativo y en el control del dolor, ¿verdad? Pero, pero esto con una visión muy distinta, con una visión muy empresarial, porque el doctor ha formado consultorios de atención farmacéutica, ha hecho conexiones con empresas importantes y les está brindando el servicio a varias personas desde un enfoque muy distinto. Y ahora es el director clínico de la empresa NeoClinic, ¿verdad? Es una empresa que ya pronto vamos a conversar de qué se trata, qué desarrolla. Pero, doctor, quisiéramos conocerte primero. ¿Quién es Javier León? Cuéntame un poquito para que todos conozcamos quién es el doctor Javier León y por qué ese espíritu emprendedor. Bueno, es raro hablar un poco de uno, pero vamos, a nivel de ese espíritu emprendedor es porque siempre esas ganas, ese deseo de generar valor a la sociedad, siempre con esa chispita de inventor. Jugaba en el barrio donde yo vivía, jugaba a recoger varias cositas, piezas, legos, pilas y cosillas así como para recogerlas y según yo armar algo y generar valor en la comunidad en ese tiempo. Entonces desde ahí yo creo que viene esa curiosidad y a partir de ahí sentí que el farmacéutico como trabajaba a nivel de comunidad, que fue mi primer roce profesional que me di con la parte, con el paciente en sí y vi un montón de oportunidades y ahí a partir de ahí comencé a ver todo lo que podía hacer el farmacéutico más allá de una dispensación, como lo mencionabas, la educación o intervenciones y lo que es mejoramiento o optimización farmacológica, son cositas que uno puede ir generando. Claro. ¿Y cómo surge ese emprendimiento? Porque quizás comencemos a contarle a la gente cómo ya el doctor Javier León, farmacéutico, con este espíritu emprendedor, quiere empezar a desarrollar cosas y modelos de atención farmacéutica distintos. ¿Qué te fue llevando a ese camino? Bueno, muy curioso, ahí es donde yo comento que hay oportunidades de negocio que son muy básicas y hay valores que se han perdido y una de esas es la ética. Y es curioso porque algo que yo notaba cuando yo hacía urgencias y me tocaba atender pacientes que eran frecuentes pero no disponían de la receta para un X medicamento, yo decía, no tenemos la receta como tal, lo que indica la ley para hacer la dispensación. Entonces, como no genera la dispensación, no genera la venta, entonces al no generar la venta, no era un buen prospecto comercial. Entonces, ahí es donde radica, donde yo digo, no, es que realmente esto no es un centro comercial, esto es un centro de salud. Ujú. Y radica ese cambio de paradigma mental mío de, mira, yo doy un valor más allá de
de cómo se debe tomar este medicamento, con qué interacciona, qué reacciones a veces podemos esperar, revisar si la dosificación del médico es correcta en la receta, que eso lo valoran mucho los médicos. Ver también si hay seguimiento de la farmacología en el paciente cuando es un tratamiento por ciclos. Todas esas cositas, uno tiene que estar bastante activo y proactivo, por decirlo de esa manera, en ese rol del paciente, y uno es un referidor, porque mira, esto le corresponde a nutrición, mira, esto le corresponde a psicología, mira, esto le corresponde a medicina, entonces uno es un referidor. Entonces a partir de ahí, agarrando todos esos ingredientes y viendo todas esas necesidades que había, comenzar a consolidar la idea de como un conciliador de medicamentos. Esa es la palabra como correcta. Uno concilia de lo que manda varios médicos, lo que manda varios exámenes de laboratorio y todos esos reportes, y uno va capturando todo ese tipo de información para generar mejores oportunidades farmacológicas. Qué importante, y quiero hacer aquí un momento, aquí siempre van a haber anuncios comerciales, doctor, para que no te preocupes cuando hago esto. Recordarle a la gente que hoy estamos hablando con el doctor Javier León, director clínico o director farmacéutico de la empresa Neoclinic, que ahorita vamos a conversar cuál es este emprendimiento en que estás desarrollando ya desde hace bastante tiempo, y otros emprendimientos que venían, que le fueron dando forma a Neoclinic, ¿verdad? El doctor Javier León es farmacéutico, es empresario, es un visionario, es una persona con un motor de fuera borda de 220 caballos, ¿verdad? Porque siempre estás eléctrico y desarrollando muchos proyectos. Y ya nos contaste un poco de quién eras y qué te fue motivando a llevar a estos emprendimientos. Y aquí en este momento nos están uniendo, por lo menos veo por acá a Carlos Guillén Poveda, veo a Otto Polanco, un gran amigo nuestro guatemalteco, un colega guatemalteco, el doctor Eduardo Achío, de aquí de Costa Rica, un excelente colega y amigo. Pilar VJ, por acá está alguien que creo que te conoce y creo que nos conoce, el doctor Gustavo Sáenz García, nuestro gran amigo. Un fuerte saludo. Gracias a Gustavo que estás por acá. Veo también a Diana Recio, Diana Recio, una gran amiga que nos sigue muy de cerca. Ella es una colega guatemalteca. También está por acá la doctora Laboni Knight. Mucho gusto, doctora, una excelente colega también farmacéutica de aquí de Costa Rica. Y probablemente mucha gente se está uniendo y siempre nos sigue, y esto va a estar siempre colgado en el muro de GTM para que la gente luego lo vea con calma, si no pudo disfrutar el en vivo. ¿Qué debemos tener? Y aquí vienen tal vez las preguntas difíciles, Doc, que no te las pasé antes, pero ¿qué debemos tener los farmacéuticos para tener esa chispa emprendedora? ¿Qué nos hace falta? ¿Es algo que nos hace falta de la academia? ¿Es algo que usted tiene que traer propiamente? ¿O es una combinación de todo? ¿Cuál sería la fórmula? Yo digo, hay una base que es la disciplina. El latinoamericano, hablando en general, nos falta disciplina, número uno. Entonces, la disciplina es un gradiente, queramos o no, para resolver todo lo que ocupamos resolver en la vida. Y en este caso, emprender. ¿Qué es emprender? Resolver una necesidad, y ya con eso usted resuelve un problema social, un problema comercial, un problema político, y ahí puede salir una empresa. Eso es resolver, es hackear el sistema, mejorar. Entonces, base número uno, la disciplina, pero más que todo, intrínsecamente, el ser humano, yo digo que deberíamos de verlo como un triángulo, donde tenemos el saber, en el triángulo tenemos saber, poder y querer. A veces las personas sí saben, y sí quieren, pero no pueden, entonces uno les ayuda. A veces realmente la persona sí puede, sí quiere emprender como tal, pero no sabe, entonces uno le enseña. Pero, ¿qué hacemos con las personas que sí saben cómo emprender? Sí pueden porque tal vez tienen el recurso económico o tienen la idea, pero no quieren. Es algo intrínseco, no se puede hacer nada. Entonces,
ese valor de querer tiene que ser tan fuerte, como si estuviéramos metidos dentro del mar, así, sin poder respirar, y que uno de esos deseos de salir a respirar, así, pero con esas ganas, así mismos tenemos que tener para emprender. Es tocar miles de puertas, como decía una antigua socia mía, el que quiere besar busca la boca, el que quiere la oportunidad toca la puerta. Y es luchar, luchar, pero con mucho querer, saber y poder. Y si no se sabe y no se puede, se busca ayuda. Y entender que no todas las puertas que se tocan se abren, ¿verdad? Ni todos los besos que se den se convierten en príncipes o en princesas, ¿verdad? Entonces yo creo que también esa es una parte de pasión, también de no abandonar un sueño. Y muchas veces de esa situación quijotesca de no tener miedo a lanzarse. A veces mucha gente se frena por el miedo al vacío, al que habrá después. ¿Cómo resolves esos temas? Bueno, con emoción, realmente. Al principio, cuando salimos de la zona de confort, es miedo, es zona de pánico. Pero cuando usted comienza a hacer mini retos, primero que todo, el sueño, cuando usted le pone la fechita al sueño, ya lo transforma en meta. Disculpen que tengo al perrito. Ahora No te sí. preocupes. Entonces, cuando tenemos esa fecha, la meta, le ponemos fecha, bueno, ese sueño le ponemos fecha, ya se convierte en esa meta. Esa meta que tengamos ahí bien desarrollada, si la tenemos con visualización, la tenemos con ese querer, saber y poder, y vamos trabajando día a día para que eso se dé, realmente uno va comiéndose el mundo porque uno se la cree. Porque le voy a comentar de experiencia personal, me decían, ¿cómo es posible que usted ponga a trabajar a profesionales de salud, médicos, fisioterapeutas, farmacéuticos, nutricionistas, todos en conjunto, si hay un tema de egos? Me decían, ¿cómo es posible? Y yo, no, es que también hay personas muy buenas que no tienen ese problema de ego. Y yo voy a comenzar a conectar con ellas y comenzar a trabajar con gente que tenga esa misma conexión y que estemos en pro del paciente. O sea, que el pilar número uno sea el paciente. Entonces, cuando la gente me dice, ¿usted cree en lo que usted cree? Cuando quería hacer ese centro integral, yo tocaba la pared de la parte clínica, y yo, claro, eso yo lo soñé y lo toqué y me lo visualicé así. Y así fue como me lo interpuse. Sí, claro, no, no. Y es totalmente, es tener esa pasión y esa visión. Y esa combinación, ¿verdad? Que dijiste anteriormente. Ahora, ya después de descubrir esas habilidades que tenemos que desarrollar, que no precisamente se desarrollan en la academia, en la universidad, sino que es un aprendizaje de la vida, ¿verdad? En combinación con, con otro montón de habilidades que tiene que tener uno para ser un emprendedor. Y en farmacia salir de esa zona de confort muchas veces no es tan sencillo. Bueno, en farmacia en muchos momentos de la vida. Pero lo decidiste, si lo decidiste ya, ¿hace cuántos años, Javi, ya empezaste a emprender con estos consultorios de atención farmacéutica? Hace 6 años empecé y realmente empecé, ¿cómo le puedo decir? Muy tímidamente, metiendo el pie en el agua fría para ver cómo estaba el asunto. Y muy tímidamente por el hecho que era con médicos que ya sabían cómo yo trabajaba en la parte de anestesia, entonces ellos me referían a un paciente para que yo le hiciera adherencia o X, algo muy puntual. Ujú. Entonces ahí comencé tanteando y vi cómo se desarrollaba la actividad y me fue apasionando y vi nichos con que se podía trabajar y comencé en ese punto. Y cuando vi que se podía hacer un montón de cosas a nivel de sistematización, dije, bueno, aquí está una gran oportunidad de las buenas prácticas documentales y las buenas prácticas clínicas que las dejamos perdidas o botadas desde la farmacia. O sea, tantas buenas prácticas documentales de manufactura y tanto, todo, para que se pierda en la farmacia, el último escalón. Sí, Entonces, sí. como que no era adecuado. Debemos documentar más. Aquí invito y motivo a todos los que estén en el en vivo, que ya sabes que nos están viendo de Guatemala, de aquí de Costa Rica, hay gente de Perú que se está conectando Súper. también. Este, les invito a que hagan las preguntas que quieran conocer de los emprendimientos que hace el doctor Javier León en estas consultas domiciliares, consultas privadas. Este, también un poco de farmacia, digamos que ajustada a las necesidades
propias de tus pacientes y un poco de lo que haces con los pacientes paliativos, con pacientes crónicos, pacientes con dolor, ¿verdad? Que creo que es del área donde te has desarrollado más en los últimos años. En este momento, ¿qué le dirías, qué le diría el doctor Javier León del 2020 al doctor Javier León de hace 6 años cuando estaba saliendo de su zona de confort y estaba inventando ese sueño de crear, y lo creaste, estos espacios de consulta farmacéutica combinada con la consulta médica, con odontología, con enfermería? ¿Qué te dirías a ti mismo? No, que el miedo siempre va a estar, pero hazlo, porque el miedo siempre va a estar. Y no, y otra cosa, yo en esa época fue algo curioso, porque realmente el gradiente fue un tema familiar, que era papá y todo, entonces, ¿yo con qué potestad le voy a decir a mi hija, vaya, persiga sus sueños si yo no persigo el mío? Así de simple. Entonces, yo no tenía, y ahí fue donde me empoderé y Ujú. hacerlo con miedo, porque yo tenía una zona de confort económica, porque era mi primera vez de trabajar, salario y todo lo demás, entonces, ya mi hijo, y de no venir de una familia que es la primera, el primero que estudia y todo, entonces fue puche, mi mamá, no, eso no emprenda, eso es malo, eso es del diablo, eso que va. Entonces, no, No, yo dije, lo hago con miedo, nada más que hacerlo con todo el afán de mejorar la vida a la gente. Y eso fue. claro. También eso es algo muy importante. Generar valor, eso siempre está en uno. Entonces, yo creo que la vida siempre le premia. Y te destaco eso y te lo aplaudo porque eres un papá joven, un profesional joven muy visionario, y papá soltero, ¿verdad? Que está ahí formando a una preciosa niña que es tu princesa, ¿verdad? Y la heredera de todos esos esfuerzos. Pero por aquí nos dicen, este, Diana nos está poniendo, Diana Recio dice, muy interesante el tema, muchísimas gracias. ¿Podrías podría contar una experiencia fuerte de aprendizaje y de resolución a la vez? Nos saluda a todos. Y el doctor Ajá. Jiménez Briceño nos dice buenas noches y saludes, el doctor Jiménez Briceño. Ah, súper bien. Buenas noches a ambos Y me y sí, gustan, claro, para es una linda comentarle un pregunta. poquito de la intervención, para comentarle a la doctora. Bueno, fue hace poco, voy a comentar algo que tengo así como a flor de piel. Eso yo le llamo, digamos, cuando yo hago intervenciones farmacéuticas, hay intervención fármaco-fármaco, fármaco-alimento o fármaco-patología y fármaco-emoción. En un estado paliativo hay una carga energética, hay un estado emocional de los familiares sobre el paciente que no quieren verlo en la agonía y el paciente en la agonía. Y no hay que perder la perspectiva que el paciente uno es el paciente, pero tiene que manejar el nicho familiar. Entonces, a veces los medicamentos los medicamentos en un paciente no tienen ese efecto. Llegando a dosis máximas y todo, son refractarios, no tienen el efecto. Entonces, es curioso cuando comenzamos a manejar otros niveles como la parte mental para bajar la perspectiva del dolor y al bajar la perspectiva del dolor o como bajar el umbral, el medicamento llega a ser el efecto deseado. Entonces, tuvimos un caso donde era un familiar donde realmente está en una forma de agonía, se le da el soporte de una bomba elastomérica, con el tema del dolor y todo, se espera que se induce y todo lo demás. Eh, el doctor da toda la explicación, todo lo demás. La familia está en negación, eso es importante. De la familia son 6 hermanos, 3 están en negación, 3, por decirlo, están a favor. Entonces, es esa dualidad que da ahí ese ambiente pesado, más se está haciendo otros temas, es algo que interviene bastante en la medicación, que no parece, eso lo dice mucho la psicoinmunoendocrinología, porque modula, se le llama modula la constelación hormonal, el tema emocional, la constelación hormonal modula totalmente, entonces en ese paciente lo estaba modulando. Entonces vea lo curioso, cuando se comienza a explicar
¿qué es cuidado paliativo? Que cuidado paliativo no quiere decir solo cuando fallezca el paciente, sino manejo del dolor como tal para una mejor calidad de vida. Entonces se quita tabú, se quita miedo, se quita, por ende se va quitando el estrés en la familia. La paciente ve el entorno, o sea, la paciente que está encamada ve el entorno, ya está más tranquilo, los hijos están menos en discusión, la paciente comienza a relajarse, los medicamentos también comienzan a hacer efecto. Entonces, eso es un tipo de intervención que uno comienza a documentar, que uno dice, mira, qué impacto más bonito se desarrolla por un tema que usted comienza a mejorar perspectiva para mejorar lo que es la eficacia terapéutica. Claro, y yo sé que hablas mucho y es un tema que te apasiona, la parte de la parte emocional, ¿verdad? Ese mundo emocional que uno tiene como ser humano, que no se separa del mundo físico, ¿verdad? Y esa relación con los medicamentos, ¿verdad? Y toda esta red de cuidado, sé que intervenís de forma muy integral esto. Y es muy retador. Yo creo que uno de los valores agregados que vos le das al paciente, que es lo que yo siempre he sentido, Javier, es esa calidez humana. Esa calidez humana, es entender la emoción también del paciente. Yo creo que es muy importante. Conversarnos un poco de eso. ¿Cómo haces para manejar esas cargas? Eh, para mí lo principal, número uno, es la empatía clínica, así lo llamo yo. Si usted no hace clic con el paciente, con los familiares, no va a haber desarrollo terapéutico o mejoría terapéutica con esa relación profesional de salud paciente. ¿Por qué? Porque la empatía clínica, como usted lo dice, empata las emociones que siente el paciente. Y vea esta palabra importante, reconocer. Si usted la lee de atrás para adelante, reconocer, se escribe igual y se lee igual. Ujú. Entonces, reconocer, cuando usted reconoce el valor, las emociones que tiene el paciente, lo empatiza, entonces puede tener una perspectiva más objetiva, decir, mira, nos vamos por este camino o no, podemos discernir el camino mejor para el paciente o mejor que va a atender el paciente, que va a entender los familiares. Pero ¿cómo se logra esto? Con educación. Un paciente tiene paz, y esto es muy importante lo que digo, tiene paz si sabe el procedimiento, si sabe que la terapia, si sabe los efectos, si sabe las reacciones, si sabe los daños colaterales, si sabe. El paciente educado es un paciente que realmente ama lo que se va a pasar y al amar lo que va a pasar es un proceso, ¿cómo le puedo decir? De introspección del mismo. Dice, bueno, me van a hacer me van a inyectar la nalguita, yo ya sé que me van a inyectar, pero es un proceso para mi bien. O sea, ya lo cataliza de una manera diferente. Y eso es un diferenciador muy importante. Claro, eso hace una gran diferencia, esa empatía que hay que lograr entre el paciente, los familiares y una comunicación muy franca con los demás profesionales en salud, ¿verdad? Porque te tienes que integrar de manera muy importante. Eh, ¿Cómo surge y cuáles son los objetivos de NeoClinic? ¿Cómo se empieza a integrar todo este conocimiento que ya tenés, este bagaje de 6 años o más de 6 años, en donde siento que se integra de una manera ya más articulada un proyecto que está creciendo fuertemente? Uh ¿Podrías contarnos a todos qué es Neoclínica y qué obtenemos a través de ustedes? Noclini es un servicio de seguimiento farmacoterapéutico subsidiado por la compra de medicamentos. Ujú. Entonces, veámoslo de esta manera de vista. ¿Qué es un seguimiento farmacoterapéutico? Yo siempre le decía a las farmacias, a mí no me interesa vender el medicamento. A mí me interesa saber si ese medicamento está haciendo lo que tiene que hacer. A mí el paciente me está pagando por el servicio para que yo le mejore, le optimice. Entonces, ahí es donde nosotros le llamamos en Neoclinic de un tratamiento típicamente prescrito, recetado, tratar de mejorar desde con hábitos alimenticios, hábitos saludables o farmacológicos o no farmacológicos en adherencia, de un tratamiento prescrito a un tratamiento preciso, donde realmente eso mejoramos para mejorar disminución de reacciones adversas, por ende mejoramos también temas gastos farmacoeconómicos, o sea, le podemos mejorar la parte económica al paciente y mejoramos un seguimiento médico-paciente, porque como hacemos esa triada con el médico y la tenemos esa conversación, hacemos un monitoreo más riguroso donde el médico tiene algunos objetivos claros
dice, queremos medir esto, esto, esto. Y entonces, a partir de ahí, nosotros comenzamos a documentar y comenzamos a generar valor al paciente y comenzamos a ponerlo en raya, por decirlo así, con los objetivos clínicos que nosotros tenemos y con los objetivos que tiene el paciente, porque hay que empatarlo, porque realmente uno puede tener miles de objetivos clínicos, pero si el paciente hay que llevarlo con graditas, con educación, como dije por inicio, para que se vaya logrando esa terapia. ¿Y cómo logramos mezclar aquí el tema que has dicho muy importante y ya vamos comprendiendo cuál es un poco de este servicio farmacoterapéutico, pero dijiste dos palabras claves, la adherencia. Yo siempre, Uh -huh. siempre he creído, desde mi perspectiva, como me he desarrollado en el área de atención farmacéutica, que uno de los grandes pilares es la adherencia terapéutica. Pero creo que también es uno de los retos más grandes como profesionales que tenemos, porque la falta de adherencia no es un único factor, es una situación multifactorial que hace mucho más complejo realmente el que el paciente cumpla un tratamiento. Y muchas veces es o por olvidos o porque el paciente conscientemente no quiere cumplir o no puede cumplir el tratamiento y otros aspectos que se involucran, ¿verdad? Socioeconómicos, aspectos propios de la persona, aspectos propios del tratamiento y otros factores que van a alterar la adherencia. Y eso de la mano con un tema que es sumamente importante, que es la seguridad del paciente. ¿Cómo mezclan? ¿Cuál es tu visión de mezclar el impacto que usted genera a través de Neoclínica y a través de tu atención farmacéutica? ¿Cuál es tu valor en ese sentido? Nosotros, para realmente con Neoclinic, que es una startup, la idea es el tema de escalabilidad. Entonces, ¿cómo es hacer todo esto escalable? Entonces, con inteligencia artificial, hacemos como, véalo de esta manera, como ley de Pareto, el 20% de lo que hace un farmacéutico para generar el 80% de los resultados. Entonces, mucha de la inteligencia artificial, de mucha de la intervención, vea cómo se lo dijo, recordatorios, de seguimientos, cuando el paciente está con una terapia anticoagulante, o está en una terapia con opioides, o está en una terapia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que lo sea muy claro, una terapia con opioides, entonces, puede ser uno de los más, por la data que ya uno va realmente generando con los pacientes que va teniendo con opioides, uno dice, mira, hay una probabilidad de personas, adultos de tanta edad, con este peso y con este tipo de patología que tome este medicamento puede dar que dé estreñimiento. Entonces, en 3, 4 días se le manda un mensaje automático sobre 4 preguntas muy, si fue dolorosa la defecación, qué tipo de heces fue, si, cuántas deposiciones tuvo el día, todas esas preguntas, entonces el paciente contesta y eso se hace como automatización de la parte tecnológica, que eso es lo que tenemos. Y ya cuando es algo que requiere una intervención, ahí viene el 20%, ahí viene el farmacéutico interviniendo. Entonces, eso lo hicimos así para tener la escalabilidad, para realmente atender al paciente como se debe en un seguimiento, tal vez, como yo le digo, prácticamente diario. Es un seguimiento porque el paciente puede estar en contacto con nosotros diariamente por el chat. No, y Javi, y creo que no lo dijimos, creo que para mucha gente le pudo haber quedado en el aire, es que Neoclínica, bueno, tiene una plataforma web, me corregí si digo algo que no es lo correcto técnicamente, es una plataforma, pero además ustedes, que la puedes encontrar también en redes sociales, etcétera, pero de varios años antes del lanzamiento y la integración de Neoclínica, has venido trabajando en el desarrollo de un app, ¿verdad? De una herramienta que precisamente lleva el tema de inteligencia artificial, minería de datos, supongo, ¿verdad? Un poco de recolección de información para generar mejores intervenciones. Cuéntanos un poco de eso para poderlo contextualizar en el servicio de Neoclinical versus el servicio de atención farmacéutica tradicional o la consulta domiciliar por parte del farmacéutico, cómo se integra ahí, qué valor, porque ahora estamos en el mundo de la tecnología y creo que uno de los aspectos que esta pandemia vino a transformar el mundo es que si bien es cierto la tecnología ya estaba, mucha gente estaba usándola, otros estaban generando resistencia y muchos
fuimos simplemente empujados y lanzados a la piscina para poder utilizar este tipo de herramientas. Entonces, ¿cómo? Porque la visión tuya de este trabajo, supongo que es hace como casi 2 años, ¿verdad? Que vienen elaborando esta herramienta. Entonces, contanos un poco de ella y cómo se integra con la consulta y cuál es el valor adicional que le ves a la tecnología. Ajá, bueno, comienzo un poquito para comentar un poquito la parte de emprendedor. Claro, Eh, Comienza con la necesidad mira, ¿por qué en la farmacia, si llega tanto paciente y decir, mira, este medicamento no me funcionó y otro paciente sí le funcionó, mira, ¿por qué? Entonces había mucha, yo le llamo liquidez de datos, muchos datos que perdíamos en ese sentido. Yo decía, pero ¿por qué no? ¿Cómo yo sé que a estas personas o a estas personas, había casos de que solo hombres le funcionaba o solo mujeres? Entonces yo decía, vea qué curiosidad y no podía decirlo, algo determinante o algo objetivo porque no tenía la data para decirlo. Entonces, realmente yo decía, bueno, ¿cómo logramos tener esta gestión de información? Entonces, ahí es donde surge el tema de, de Neoclinic como tal, que absorbe todo el tema de servicio que hacemos de atención farmacéutica, y Neoclinic como aplicación web, que es neoclinic.la, por si la buscan ahí en la página web, lo que hace como aplicación, usted se registra nada más, hace sus datos normales, se registra y ahí tiene tres opciones, donde usted tiene en las tres opciones, puede realizar una orden como normal de hacer un pedido por WhatsApp, como lo puede hacer hoy en día en las farmacias por el tema de la pandemia. Puede sacar una cita conmigo en atención farmacéutica y todo lo demás. Entonces, esa plataforma lo que gestiona es que se quede toda la información de la atención farmacéutica quede en un solo lugar para que no haya esa liquidez de datos. Entonces, al no permitir esa liquidez de datos, yo puedo monitorizar de mejor manera y así puedo optimizar la terapia del paciente. claro. Y es utilizando pues herramientas modernas, herramientas tecnológicas que hoy en día mucha gente diría, todo eso es algo para el futuro, ¿no? El futuro está aquí, el futuro está ahora. Perfectamente puedes hacer atención farmacéutica con un lápiz y un papel y con mucha disposición y mucho cariño para empezar a hacerlo. Pero también si desde el punto de vista tu visión es hacerlo integrado a través de una plataforma que gestione la información, que pueda usted dar una integración del valor de la información que está recolectando todos los pacientes y esto te sirva para una mejor atención farmacéutica y una mejor relación con los demás profesionales en salud, ¿verdad? Con los médicos, con los enfermeros, hasta nutricionistas, ¿verdad? Psicólogos que están integrándose en el trabajo del paciente, porque al final esta información de valor que puedes transmitirle, puede ayudarle a una mejor toma de decisión al clínico, ¿verdad? Darle una mejor atención integral desde el punto de vista asistencial a los pacientes y ahí tu labor como farmacéutico es precisamente eso, lo dijiste al principio, es dirigir hacia los diferentes profesionales las necesidades de este paciente, teniendo información valiosa y conociendo que realmente el impacto de las terapias están siendo efectivas. Y yo creo que esto es lo moderno, lo diferente y con ese valor humano, como te dije al principio, Javier, que vos le pones. No sé si querés agregar algo más de cómo es, No, o sea, este desarrollo. algo que sí me gustaría agregar, bueno, ¿cómo se ve para el paciente? Entonces, ¿por qué actuamos por un tema de facilidad? Al paciente nada más ocupa que le llegue como un mensaje que le diga, mira, es la hora de tomarse el medicamento. A las 8 de la noche es la hora de tomarse el medicamento. Ya el paciente se recuerda. Depende del sistema que tengamos, porque podemos tener SPS, que son sistemas personalizados de dosificación. Podemos tener miles de sistemas que podemos tener. Tenemos sistemas de la caja. Entonces, dependiendo del sistema que tengamos, pero en ese sistema nosotros es por aplicación. Entonces, le recuerda la hora que se debe tomar. Pero era lo curioso. Nos decía un paciente, vieras qué salvada. Me tenía que tomar el medicamento en la noche, que era gabapentina. Entonces ahí venía abajo una recomendación mía porque el paciente, dentro de la entrevista que tomamos, él me decía que él siempre se tomaba leche de tortillas, una sopa de leche de tortillas. Uh -huh. Entonces él me decía que él siempre se tomaba en la noche una sopa de leche de tortillas.
Entonces, la gabapentina con la leche es una interacción fármaco-alimento. Lo que Claro, aumenta es una concentración sérica del 13% de la gabapentina. Entonces, puede dar un poquito más de somnolencia, puede aumentar el efecto terapéutico, pero también sus efectos adversos. eso es. Entonces, él dice, esos tips son los que a mí me gustan, porque son tips que a él le llegan según el perfil que se va creando el paciente, según la relación que vayamos construyendo él y yo. Claro, y la información que vamos teniendo. Por acá está Leonardo Soto, un gran amigo nuestro, ¿verdad? De Pérez Celedón, un gran colega. A ver, Y la doctora Sonia Parra de Ortiz, una gran amiga farmacéutica de El Salvador, que por cierto está cumpliendo años. No me recuerdo si era hoy o era ayer, pero feliz cumpleaños, felicidades. Sonia, felicidades. Gracias por sacar el ratito y estar con nosotros. Javi, ¿y cómo accede la persona? ¿Cuál es el mecanismo? Contanos un poquito de si alguien está interesado o algún colega está interesado en conocer un poco más de los Ujú. servicios que brindas. ¿Cómo es la Eh, mecánica? Voy a explicarlo varias de tres maneras. Primero, por si fuera paciente, si yo fuera paciente. ¿Cómo accedo? Accedo por dos lados. Puedo acceder por WhatsApp, como si tiene el número de nosotros, por WhatsApp, nos manda un mensaje por WhatsApp Ujú. que quiere un servicio de atención farmacéutica, quiere monitoreo, o tiene un servicio de atención porque a veces ocupan gestión de medicamentos raros. Entonces, ocupan la adquisición de eso o la formulación de un medicamento. Sí, Entonces, todo por ahí, por WhatsApp. las ¿Sí? preparaciones magistrales, Sí, importante. tenemos alianza. Entonces, a veces, ¿por qué? Porque a veces se le tiene que ayudar al médico. Mira, doctor, tal vez hagamos esta formulación magistral diferente y llegamos a una mejor biodisponibilidad, que es tal vez lo que requiere el paciente. O algo que no hay en el país, se le formula, como ahora hay escasez de algunos productillos, la forma magistral es una opción bastante viable. Claro. Bueno, entonces, se me fue la idea, ya se me fue. La que le estaba diciendo del Del paciente, estábamos cómo ingresaba el del paciente. paciente, ahora sí, del paciente. Entonces, el paciente puede ser por WhatsApp o por la página web. Ingresa por ahí, se mete con solo el correo y listo, ya queda registrado. Ya con el primer registro se le hace el expediente medicamentoso. Y por la primera compra del medicamento, tiene una sesión gratuita farmacéutica conmigo, que es donde valoramos todo el screening, que yo le llamo como la bioquímica del paciente y sus hábitos, tanto emocionales como alimenticios, como ejercicios y todo, de todo un poquito vemos. Claro. Sí, ya tenés todo un protocolo de intervención, claro. Eso es para el paciente. Si fuera para el médico, a mí me gusta tener una reunión con el médico para entender un poquito más el tipo de paciente que tiene y qué tipo de soluciones le podemos dar en seguimiento, porque hay que hacer protocolos. Hay doctores que nos han pedido un protocolo para pacientes que son con problemas hepáticos. O mira, me gustaría protocolos para un tema, control de la hipertensión de esta manera, a nivel, ahora con el tema de COVID. Ujú. Entonces, hay que generar protocolo. O mira, esta persona quiero desvincularla a un hábito. Entonces, vamos con ese tipo de protocolo. Claro. Sí, sí, la deshabituación a fármacos Ujú. incluso, ¿verdad? Que eso es todo También. un tema. Eso es todo un tema y la gente cree Muy que es muy bonito. sencilla como retirar un medicamento y ya está. Y no, no es tan sencillo. Es una integración muy, muy interesante. Ahí, ahí tengo miles de historias bellas, porque es muy bonito. El tema social es muy bonito con ese tema. Contanos una. Ujú. Bueno, paciente polimedicado, donde hay una farmacodependencia bastante fuerte, polimedicado en 19 medicamentos tenía. Ok. Y adicional, digamos, tenía 19 medicamentos, entre esos habían 4 que eran suplementos. Pero dentro de los suplementos había interacciones y todo lo demás. A lo que voy es, él le encantaba la interacción. ¿Por qué? Porque la interacción lo ponía en modo con somnolencia severa, lo ponía como decimos, tipo borrachillo, así que está medio despierto, pero dormido. Entonces le encantaba sentirse así. Entonces, porque la mamá es lo que lo llevaba, cuando se le indica el tipo de interacción que se va rebajando, entonces se le va quitando, se va haciendo en forma escalera y todo lo demás, y se hace la distensión por la cronofarmacología. Entonces el paciente comienza a tener roces con la madre por el tema de eso. Entonces uno tiene que intervenir ahí. El farmacéutico no solo de fármacos, es educación.
Entonces, intervenir que realmente vamos a pisar por una semana, dos, tres, dependiendo del caso, por un tema de abstinencia y qué es la abstinencia y qué es ese proceso. Entonces, todo ese proceso educativo es muy enriquecedor porque cada episodio familiar es diferente. Entonces, es enriquecedor porque uno puede hablar de las emociones, cómo interactúan ahí en bajar el grado de ganas de consumir el producto, el tema de Claro. abstinencia. No, no, súper interesante. Y bueno, estaría ahí la visión del médico, ¿verdad? De cómo se integra el médico también, que es muy, muy importante el brindarle un servicio no solamente al usuario del medicamento o al paciente, su red de cuidado, sino que en este caso los médicos son un aliado estratégico, es como lo veo yo. Somos aliados estratégicos porque el trabajo del clínico con el trabajo de nosotros los farmacéuticos se complementa de forma maravillosa y se obtienen resultados muy, muy interesantes con el paciente. Pues Javi, es que se nos iba a pasar el rato muy rápido. No sé si te Sí, diste cuenta que ya creo que prácticamente sí. tenemos 50 minutos de estar por acá conversando. Y es siempre súper interesante contigo, se la pasa uno muy bien. Aparte que eres un Muchas excelente, gracias. excelente orador y un muy buen amigo. Quisiera que nos fueras dando ya tus conclusiones de qué has sentido, qué te gustaría que todos los demás conociéramos un poco de Javier y de tu trabajo. Y además que me contaras también un poco eh, en qué proyectos estás ahora, porque sé que conozco muy bien que no te quedas crédito con una sola cosa. Entonces, probablemente más de un proyecto esté por ahí en el tintero. ¿Qué hay de proyectos a mediano y largo plazo? ¿Qué podemos esperar más de este crecimiento? Bueno, vamos a, a hablar un poquito de farmacovigilancia, vamos a hablar a lo que es real world data, que se está escapando mucho de las manos, mucho también el tema de farmacogenética, lo que es susceptibilidad, seguimiento y trazabilidad del fármaco, no solo de la farmacia del paciente, sino ya del medicamento hacia el receptor, trazabilidad medicamento-receptor. Y todo eso, entonces, me haces esa pregunta y me gustaría como cerrar con el tema de NeoClinic, hacia dónde va o lo que Claro, generamos. claro, claro. Medimos y generamos resultados en tres tipos y lo puedo poner de esta manera. Resultados positivos en salud por el hecho de que no solo es en el campo de salud del paciente, sino también en el entorno social donde el paciente se enfoca. Entonces, es un impacto bastante positivo. Ahorro en económico, tuvimos una paciente donde se va a comprar una medicación de 80.000 colones, se hace la intervención, se habla con ella, y era porque tenía una receta vieja de una hermana tenía una receta vieja de una hermana que tenía el mismo dolor. Y ir a comprar esa cantidad de fármacos y ya cuando se hizo la intervención se le indica que debe ser manejado por un médico especialista, se refiere al médico especialista y todo. Bueno, para no casar con el cuento, tuvo un ahorro de 70.000 colones con ese tipo de intervención. Entonces, porque se ahorró un montón de cositas y además el efecto terapéutico, ¿verdad? Y el efecto de acciones adversas. Y último, calidad de vida. Yo sé que es trillado hablar de la calidad de vida, pero estamos inmersos en una sociedad profundamente enferma. ¿Quién puede estar sano? Entonces tenemos que empezar desde ahí, que tenemos que hablar desde calidad de vida, generando con el ejemplo. Entonces tenemos que ponernos las pilas nosotros como profesionales de salud y ponerle las pilas al paciente, predicando con el ejemplo que generamos calidad de vida y calidad de vida genera desde un comentario positivo de la persona, en vez de decir, ay, qué gordo estás, qué grande te veo, pues después de esta cuarentena, decir comentarios positivos en qué bien te veo o te veo diferente de una manera, de una actitud positiva. Esos comentarios generan valor y eso genera Claro. cosas positivas a nivel clínico. Y también eso atrae todas las fuerzas atraen la intención que uno lleva. Entonces, si uno dirige tus palabras, tus acciones en positivo, pues vas a traer cosas positivas a tu vida. Eso, estoy totalmente consciente de eso y sé que eres un profesional en ese sentido muy integral, que la parte emocional, que la parte humana la desarrollas muy bien y esa calidez que le brindas a tus pacientes. Además que
Siempre he creído muchísimo en los proyectos que usted desarrolla y en la visión no solo empresarial, sino una visión de entregar, de hacer algo diferente, de hacer Gracias. algo mucho más integral. No, gracias a ti, Javier, de verdad. Este es tu espacio, el consultorio de atención farmacéutica. GTM siempre va a ser tu espacio para Neoclinic y para todos los demás proyectos que mucha gente está desarrollando en forma interesante y que debemos apoyarnos entre todos para salir no solo adelante, sino ofrecerle a la sociedad un servicio de atención farmacéutica distinto, un servicio de calidad, un servicio humano, un servicio que sea mucho más global e integral. De verdad te agradezco. Esta es tu casa, amigo, y no sé si querés decir tus últimas palabras por acá. No, nada más algo futurista que siempre me ha gustado y por dicha que lo dejamos aquí grabado para que se dé. Hace 4 años hablaba de la ERAS, de farmacéutico, comenzó como alquimista, de alquimista pasó a curandero, de curandero a boticario, de boticario a farmacéutico. ¿Cuál es la nueva era que nos espera? Eso, qué bien. Dejémonos esa reflexión porque comenzamos un 2020 y yo tengo mis presentaciones de viejas, los que me conocen han visto, yo siempre decía 2020 es la era de la conciencia. Le dicen la era de la cuarta revolución y todo eso, pero la era de la conciencia. Y recordar que vea cómo se hace este tipo de palabras. Medicación es algo externo, pero la meditación, la farmacia está interna. La Mm. farmacia está interna. Y realmente hay que entender que el farmacéutico sí es un pilar fundamental que gira en torno al medicamento, pero gira en torno del paciente educado. Un paciente educado es un pilar seguro para la sociedad. Totalmente de acuerdo contigo y yo creo que esto nos genera siempre una puertita para que haya una segunda oportunidad de volvernos a ver y de hablar de temas que nos quedaron por fuera y que no los conversamos y que yo sé que van a ser muy interesantes. Te vuelvo a invitar para una segunda o tercera vez más. Espero que no sea el compromiso eh, eh, en vano, sino que podamos hablar de estos temas interesantes y de aprovechar lo que esta cuarta era de la revolución, ¿verdad? Nos aporta y lo que nosotros como profesionales también le podemos aportar a la sociedad, pero con una visión integral, con una visión distinta. Muchísimas gracias, Javi. Muchas gracias a todos los que han estado por acá. Les agradezco muchísimo y nos vemos el próximo jueves con un en vivo más de Salud y Farmacia. Estamos todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Este es un emprendimiento de la empresa Gestión de la Terapia con Medicamentos y Asesoría Farmacéutica Integral. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias a todos.